con la serie del libro de Josué. Y en esta noche vamos a estudiar el capítulo 7 del libro de Josué. Cuando nosotros entramos a esta sección de la Escritura, comenzamos a descubrir que es peligrosísimas las victorias. ¿Me escucharon bien? Después de que tenemos una bendición de Dios, después de que hemos logrado una victoria, es cuando en ese momento preciso puede entrar a nuestra vida el orgullo. Puede entrar en ese momento a nuestra vida la presunción, la soberbia, el creer que porque logramos o alcanzamos tal o tal cosa, de alguna u otra forma nos olvidamos que somos frágiles, que somos simples seres humanos formados de barro y que separados de Cristo nunca nada podemos hacer. Pasa lo mismo con las vacaciones. Nos vamos de vacaciones a Acapulco, a Veracruz, o a Iztapa, o a Miami, a donde sea, y en 3, 4, 5 días te levantas y la alberca y los niños y aquí, por allá, y vamos a pasear en el yate, etcétera, etcétera, y te pueden pasar 3 o 4 días sin hacer contacto con Dios. No, pues estoy de vacaciones, pero el diablo no descansa. Así que aunque nosotros estamos de vacaciones, es algo que debemos desarrollar como un hábito continuo y constante, que no importa la circunstancia que atravesemos. Recuerden ustedes que la vida cristiana es como, o se compara, escalar una montaña. Todos aquellos que suben la montaña por sí mismos, o sea, en la carne, hay muchos que alcanzan el éxito, el estrellato, el dinero, la fama. Cualquiera que llega a la montaña y alcanza el éxito sin Dios, desde la altura que alcanzó, se cae. Y solamente aquellos que son subidos por Dios, que son jalados por Dios, al llegar a la cima, pueden permanecer en la cima porque en la cima se hincan y le dan la gloria a Dios. Solo dándole la gloria a Dios, solo viviendo para Dios, solo reconociendo que todo lo que tenemos y lo que recibimos proviene de Él, puede hacer que permanezcamos arriba. Porque el que piensa que está firme, el que piensa que porque ya lo alcanzó o porque ya alcanzó X victoria, en ese momento fíjate que no caigas, porque por la fe estás firme. Moisés describió la tierra prometida en Deuteronomio 11:11 como tierra de montes y vegas, valles que beben las aguas de la lluvia del cielo. Y esta descripción hace contraste con la topografía monótona de Egipto. También se puede usar esta descripción como la geografía de nuestra vida cristiana, porque nos retrata las experiencias en la vida en este mundo. Mientras que vivimos por fe, vamos a atravesar valles y vamos a atravesar montañas, vamos a tener victorias y vamos a cruzar valles de mucho desánimo. El desánimo es inevitable en la vida cristiana, pero debemos recordar que no podemos cruzar montes sin tener valles también. Lo que les trato de decir es que la vida cristiana, como la vida secular, es así y así y así. Nunca es siempre arriba, 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 arriba. A veces tenemos dinero, a veces no vamos a tener dinero. Vamos a ser pobres. Y cuando nos acostamos a ser pobres con el Señor y subimos, ya no tenemos miedo de volver a bajar porque ya conocemos la pobreza y ya sabemos que el Señor nos sostiene. Y siempre donde quiera o la topografía en la vida que encontremos cristiana, no importa qué valles o qué montes subamos, crucemos o nos desanimen, todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. En este capítulo vamos a ver a Josué descender del monte de la victoria a un valle de desánimo, porque aun cuando Josué era un general experimentado y valeroso, Josué también era un simple ser humano, y por lo tanto
propenso a cometer errores, como tú y como yo. Dice el versículo 1 del capítulo 7 de Josué, los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 20 y 21. Y Acán respondiendo a Josué dijo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Quiero que noten ustedes en primer lugar que cuando comienza el relato del pecado o el error que cometió este soldado, Dios se refiere a todo Israel. ¿Ya lo vieron? Pero Acán cometió una prevaricación. ¿Eso dice? A ver, otra vez vamos a leerlo. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Aquí nos damos cuenta, en primer lugar, que el nombre de Acán en el hebreo significa el problemático. Acán significa en el hebreo problemático. Era de la tribu de Judá. Dice el versículo 16, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Se le conoce en la Biblia en el versículo 25 como el hombre que turbó a Israel. Y por causa de la desobediencia de un solo soldado, por la causa de un solo cristiano, por la causa de un solo miembro en una familia, el potencial que tenemos de hacer daño a los demás es indescriptible. Y el capítulo 7 de Josué tiene como propósito principal enseñarnos que aunque un solo soldado de más de 600,000 soldados había tomado el manto babilónico en contra de las órdenes de Dios, había tomado dinero en contra de las órdenes de Dios, porque el tesoro, lo vimos la clase pasada, le pertenecía, eran los diezmos, Jericó eran los diezmos de Jehová, toda la ciudad era de Dios, no había nada que Israel pudiera tener para sí mismos. En las conquistas de otras ciudades que no fueran en Canaán, podían los soldados tomar el botín, y perdonaban muchas veces el ganado y a las mujeres. Pero aquí en Jericó era la primera ciudad de la conquista, los frutos y los primeros frutos tenían que ser completamente entregados a Dios. Si yo hago un negocio, lo primerito que hago es entregárselo al Señor, el diezmo, ¿verdad? Los primeros frutos. Siempre que apartemos lo primero para Dios, estamos dándole honra, gloria y honor. Vamos a ver que no podemos menospreciar, pues, el inmenso daño que una sola persona puede ocasionar cuando no está en la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos cristianos, hermanos amados, y pasamos del gobierno de Satanás al gobierno de la luz de Jesucristo, entramos y operamos ya en otra dimensión, con otra perspectiva, con otra visión, con otros anhelos, con otras metas. Y ahora que estoy ya en el reino de la luz, tengo que recordar Romanos 14, que ya no vivo para mí mismo. Que si yo soy el padre de mi familia y yo fornico, yo soy adúltero, voy a lastimar a mi esposa y a mis hijos. Que si tú eres hijo de familia y te drogas, vas a lastimar a tus hermanos, a tus hermanas, a tu padre y a tu madre. El daño y el pecado que hacemos no es solamente, como decíamos antes de ser cristianos, es que es mi vida, déjenme hacer lo que a mí me da la gana. Es que ahora ya no es tu vida. Ahora formamos parte de una comunidad.
Y no somos seres humanos aislados que uno se droga, otro es ladrón, otro es borracho, sino que todo lo que hacemos nos afecta a todos. A todos nos afecta. Y esta es la visión que quiere Dios que desarrollemos en Josué capítulo 7. Que el pecado de un hombre en la iglesia, un adúltero en la iglesia, a quien no se discipline. Una persona que le deba dinero hace 2 años a otra persona aquí en la iglesia, que no se le discipline, que lo sepamos los pastores. Un problema que tengamos grave en la iglesia, que no se le dé solución al problema, agrava y contamina a los demás. Dice Hebreos 12, versículo 15, mirad bien. Estén atentos, vigilen, abran los ojos. ¿De quiénes en la congregación están, qué cosa? Amargados. Miren bien que no sea que alguno, dice, en la asamblea, en la iglesia, brote alguna raíz de amargura y por ello deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué dice al final? Y por ella sean contaminados muchos. Entonces tenemos que estar continuamente viendo, ¿verdad? Si ese hermano ya tiene 3 domingos con la cara de amargado y la hermana con la cara amargada, hay que ir a abordarlo inmediatamente. Y hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué? Porque nos contamina 5 a 10 a 15. Tú júntate con un amargado y te amarga. Entonces los pecados no son individuales. Nuestros pecados afectan a toda la comunidad. Y Dios le dice a Josué. En el versículo 10, Jehová le dijo a Josué, levántate, porque te postras sobre tu rostro. Cuando Josué mandó a los espías a la ciudad de ahí, era la segunda ciudad que iban a conquistar. Fueron los espías, fueron como 30 hombres, y regresaron diciéndole a Josué, no hombre, pan comido. Ahí con 5 nos los echamos a todos. Pues entonces Josué mandó a algunos hombres ahí, y ¿cuál no sería la sorpresa? Que regresan todos derrotados. Y entonces, dice el versículo 2, Josué envió hombres desde Jericó, ahí, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra, y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. Vean ustedes el exceso de confianza que tenían los soldados de Josué. Y Josué, en lugar de haber confiado en Dios, de haberle preguntado, Señor, ¿está bien que mandemos estos soldados? Se confió en que, no hombre, pan comido, no hay ningún problema, lo vamos a conquistar. Josué le hizo caso a sus soldados. Dice el versículo 4 que subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué culpaba Dios a Israel por el pecado de un solo hombre? ¿Y por qué no solamente a un grupo de tribus o clanes o familias e individuos? Porque Dios moraba en medio del campamento y esto hacía a los judíos un pueblo especial. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 12, 25 al 27? ¿Podrá la oreja decir, no te necesito a la mano? ¿O podrá la mano decirle a la nariz, no te necesito? ¿O podrá el pie decirle a la cara, no te necesito? Dios configura a la iglesia como un cuerpo en Corintios 12. Y exactamente si yo me doy un machucón en la uña de mi mano derecha, todo el cuerpo siente el dolor. Si me cortan la oreja, todo mi cuerpo siente dolor. De manera que, si un miembro padece, todos padecen. Si alguien se alegra, todos se alegran. Si alguien se duele, todos se duelen. Porque somos una comunidad. Ya lo que tú haces nos afecta a nosotros también. Lo que haces tú en tu casa afecta a toda tu iglesia. Lo que haces en tu negocio afecta a toda la iglesia.
Primero afecta a tu matrimonio, después afecta a tus hijos y después afecta a tu iglesia y finalmente afecta las relaciones con tu propia familia. Si tu esposo no le habla a tu mamá, ya se dividió la familia, los que están con tu suegra y los que están en contra de la suegra. Si una cuñada tuya no le habla al esposo, ya no puedes invitarlos a comer porque este está en pleito con esta con esta, y ahora van a tener que hacer segmentaciones y comenzar a separar toda la familia. Siempre el diablo busca la división entre nosotros. Así pues, Dios quería que entendieran esto porque las infecciones de cualquier parte del cuerpo afectan a todos los demás. Veamos en primer lugar los errores de Acán. Dice el versículo 20 y 21 que Acán respondió a Josué y le dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Observen los pasos en el versículo 21. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales, número 2, después de ver, ¿qué sigue? La codicia. Y cuando la codicia ha seducido nuestro corazón y nuestra mente, tomamos y cortamos el fruto prohibido del pecado. Estos mismos pasos que dio Acán se retratan de una forma similar en Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15, porque, hermanos en Cristo, siempre cuando tú pecas y cuando yo peco, seguimos el mismo procedimiento. Dice Santiago 1 del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa pasiones desordenadas. Cuando de nuestras propias pasiones desordenadas aquí dentro de nosotros, somos atraídos y seducidos, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El primer error de Acán fue el primer error de Eva. Eva vio, codició y tomó. Acán vio, codició y tomó. El primer error consistió en mirar 2 veces el tesoro. Tal vez no pudo evitar verlo. Pasó y pues ahí están, qué bonitos lingotes de oro, qué bonitos mantos babilónicos, pero nunca debió verlo 2 veces, porque es en la segunda vez cuando somos atrapados y seducidos. La primera mirada a una mujer no se puede evitar. Vas en la playa y pasa una mujer en bikini, ya la viste, no se puede evitar. Prende la televisión y ahí te brinca una bailarina, no lo puedes evitar. Pero si tú la vuelves a mirar 2 veces, en ese momento tu imaginación queda atrapada y seducida por el pecado. Cristo dijo en Mateo 6, 27 al 30, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que mira, no una mirada simple, cualquiera que mira para codiciar una mujer, ya la codicia, acuérdense que es el segundo paso. Primero es ver y después es codiciar. Si tú miras y no lo puedes evitar, no es pecado. Pero si tú la codicias y dices, qué mujer, para llevarme al Acapulco, ¿verdad? O para que estuviera yo casado con ella. O qué hombre tan guapo, que así fuera el chaparrito de mi esposo. Si tú ya codicias ese cuerpo, ya has sido atrapado y seducido. Cristo dijo, cualquiera que mira
para codiciar, ya con el segundo paso, una mujer es culpable de adulterio. Tú podrás decir qué difícil es, pero quiero decirles a ustedes que la Biblia nos enseña que todo aquello que es el fruto del Espíritu es el dominio propio. Todos citan, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, pero se les olvida que también el fruto del Espíritu es, ¿cuál? Ejercer dominio propio. O sea, cuando un hombre, cuando una mujer, comienzas a entrenarte porque requiere un entrenamiento. O sea, no de la noche a la mañana vas, no, comienzas a entrenarte y pues ahora no lo veo. Es como el comer, ¿verdad? Pues ahora no como pay en la noche. Me gustan a mí las tortillas, pues no voy a comer ya tortillas porque estoy muy gordo. Ahora no voy a comer atole y los 3 días te cuesta trabajo. Pues ahora voy a dejar el cigarro. Todo lo que aquello nos atraía y nos gustaba en el mundo, tenemos que comenzar a cortar nuestros puntos de contacto con aquello que nos atraía y mientras más cortemos, más dominio propio desarrollamos. Pero si tú no llegas a desarrollar el dominio propio es porque no tienes el Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es dominio propio. ¿De dónde? Si tú no tienes dominio propio, no estás lleno del Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que ser lleno del Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. O ser lleno del Espíritu Santo es tener visiones. O ser lleno del Espíritu Santo es ver sueños o extravagancias, etcétera, etcétera. O cosas sobrenaturales. Y la Biblia es tan clara y nos complicamos tanto la doctrina elemental cristiana. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de santidad. Porque el Espíritu Santo está llenando a un cuerpo, a un vaso que está limpio. Y un vaso que es santo, una mujer que es santa, son personas que están en la santidad y viven en la santidad porque han aprendido a ejercer dominio propio. Ya ve una muchacha y es como aquel que está enfermo del estómago y dice, doctor, usted no puede comer conchas. Y pasas por las panaderías y estás con las conchas. Pues te estás torturando a ti mismo, porque ni te la vas a comer, ni vas a sentir que se siente, y si te la comes te mueres. Así pasa con las mujeres y con los hombres, que no es tu esposo ni es tu esposa. ¿Para qué te las pasas oliéndolas? ¡Qué bonita! ¡Y qué bonita! Puros ojos de taco. Puros tacos de ojo. Muchos tienen esa comida, tacos de ojo todo el día. Y sabes una cosa, que te haces mucho daño. Te lastimas, nos lastimamos. Porque solamente inflas tu imaginación y se puede convertir en una obsesión. Y cuando llegas a la obsesión, comienzas a ser gobernado por el pecado. Y cuando eres gobernado por el pecado, le abres las puertas de par en par a los espíritus malignos para que comiencen a alterar tu manera de ser y tu conducta. Y mientras tu mente no sea pura, mientras tu mente no sea limpia, no hay santidad. Si no hay santidad, no hay dominio propio. Si no hay dominio propio, estás controlado por Satanás. El segundo error de Acán fue reclasificar los tesoros y llamarlos despojos. Versículo 21. Dice la Biblia que entonces Acán le contestó, vi entre los despojos. O sea, él le cambió el nombre a lo que Dios le había llamado tesoros. Y él dijo, no, era la basura esa que estaba ahí tirada. Ese fue el segundo error, porque no eran despojos, era el tesoro de Jehová. No le pertenecían a Israel, ni a Acán le pertenecían a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar el nombre que Dios le da al pecado o a reclasificarlo, es cuando comenzamos a llamar a lo amargo a dulce y a lo dulce amargo. Por ejemplo, la filosofía marxista durante más de 50 años en Rusia comenzó a cambiar la terminología, porque esto es algo experto Satanás, y entonces le comenzaron a llamar al robo. Se oye muy feo robo, ¿verdad? Y le pusieron expropiación. La palabra matar se oye horrible. Y ellos le cambiaron el nombre y le pusieron eliminar por el bien del partido.
Entonces comenzaron a cambiar las palabras, ¿verdad? El robo es robo, el matar es matar, no, es expropiar, no, es eliminar, es suprimir para un adelanto tecnológico y científico más en el mundo. Fíjense nada más la faramalla de cosas que le ponen para reclasificar y que suene dulce. ¿Se imaginan que cada cultura, una cultura le llama expropiar, otra robar, otra permite drogas, otro de acuerdo a su sociedad permite estas cosas? ¿Se imaginan ustedes que cada cultura en el mundo hiciera lo que bien le pareciera delante de sus ojos y de acuerdo a su desarrollo étnico y a su desarrollo social? ¿A dónde llegaría el mundo si no tuviéramos los 10 mandamientos? Si no hubiera un solo código de moral para los noruegos, para los de Dinamarca, para los de Holanda, para los franceses, para los alemanes y para los argentinos y para los mexicanos. Por eso Dios nos deja un código universal para todos los hombres, y para todos es no matar, no fornicar, no codiciar, no desear nada aquello. Dios es la gloria, honrar a Dios, honrar a nuestro prójimo, honrar nuestra familia, es el código moral de conducta de toda la humanidad. Y el que quiera cambiar este código recibe las retribuciones debidas a su extravío. En tercer lugar, Acán, dice la Biblia, codició. Eso fue su tercer error. En lugar de haber cantado alabanzas por la gran victoria que Dios le dio, Acán comenzó a imaginarse, con esta lana lo que voy a hacer. Ay, ahora sí voy a pagar la renta, y voy a pagar aquello, y ahí estás tú trabajando en el banco de cajero, y pues aquí, a ver, vénganos a tu reino 3 o 4 de a 1000, y yo en la noche puedo sacar a mi chava a bailar, y si no le pago al hermano lo que le debo, con ese dinero puedo hacer estas cosas, y comenzamos en nuestro corazón a desear aquellas cosas que Dios quiere que nosotros no deseemos. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre la codicia y la avaricia? ¿O son sinónimos? De ninguna manera. Codiciar es querer más de lo que tenemos. La avaricia es guardar más de lo que tenemos. La avaricia es tener y debajo del colchón. Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí. Esa es avaricia. Trabajas y lo guardas. Trabajas y lo guardas y se te hinchan así las bolsas, ¿verdad? Y la codicia es quiero más, 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 más. Los dos son pecado y los dos destruyen la personalidad humana. En cuarto lugar, él pensó que podía salirse con la suya. Y esta es la más grande manifestación del pecado. El pecado nos hace creer que nadie nos ve, que la vamos a librar, que no nos van a cachar, que si me cachan ya tengo la forma de poder evadir y poder huir de aquello que voy a confrontar. Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se escondieron inmediatamente de Dios. ¿Recuerdan? Pero sin embargo, Números 32:23 dice, tus pecados te alcanzarán. Qué locura que Acán pudiera esconderse de aquel ante cuya presencia están abiertas y desnudas todas las cosas. Hebreos 4:13. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Dios. Nadie te ve en el banco robar, pero hay un Dios que te ve. Nadie te ve que andas con otra mujer y crees que tienes un departamento con un amante, y Dios sabe perfectamente bien, y Dios va a sacar a la luz tarde o temprano tu pecado y mi pecado. Nada se le puede esconder a Dios, y es la locura más grande creer que podemos salirnos con la nuestra. No te vas a salir con la tuya. Hace algún tiempo, en la ciudad de Cuautla, cuando teníamos ahí una iglesia, hace algunos años, en el 88, había una muchacha de la familia alta de Cuautla, muy bonita, y de repente fui a su casa un día y me encuentro a los papás, pastor, no se imagina usted que estamos desesperados. ¿Qué pasó? Pues nuestra hija tan linda, ¿verdad?, de 22 años de edad, tan guapa, tan bonita, soltera y todo, se fue, ¿verdad?, con un señor casado, y le puso departamento, y se la llevó a Europa, etcétera, etcétera. Y ahora la esposa del Señor ha venido conmigo para decirme que por favor le diga a nuestra hija que no sea tonto, que él está casado y todo. Y me dijo la señora, pastor, quiero decirle que pues mi hija ya sabe que este hombre es casado. Entonces yo le dije, bueno, mire, van a sufrir los dos mucho, pero el que más va a sufrir va a ser el hombre, que cree que por llevarse una muchachita, ¿verdad?, ya lejos,
a Europa y pagarle 6 meses, no se da cuenta que algún día ese dinero se le tiene que acabar, o que la muchacha se da cuenta que no lo ama simplemente porque le puso un departamento, y entonces pasó exactamente a los 7 meses. La muchacha, ¿verdad?, se da cuenta, se encuentra a otro muchacho, se va con él, deja a este, se da cuenta, ella por el dinero lo seguía, y sus hijos le dijeron, papá, por favor, regresa a la casa. Su esposa le rogó, por favor, regresa, no deshagas tu familia por una aventura. Pues a él se le olvidó todo, se le olvidó el trabajo, se le olvidó el negocio, se le olvidó todo. Se fue con esta muchacha a España y se anduvieron allá por 6 meses y regresaron. Se quedó sin esposa, se quedó sin hijos, los hijos lo querían matar, la compañía quebró y a él le metieron a la cárcel por 12 años porque hasta con eso el dinero que había usado lo había usado a través de un fraude en su propia compañía. La muchacha se quiso matar 2 veces. Y finalmente se casó con un muchacho al año que entra después y asesinaron en Cuautla a su esposo. Tenían una tienda, se metieron, lo asesinaron a cuchilladas. Y no se da cuenta ella que el pecado lo seguía a ella y la maldición a él, porque la Biblia dice, tus pecados te tienen que alcanzar. Lo que el hombre siembra, el hombre tiene que recoger. Ahora regresamos a Josué 7 y dice el versículo 2 al 5 que regresaron los hombres derrotados, tristes, y como todo buen general, Josué inició la investigación. Y no cabe duda, ¿verdad?, que Josué había cometido un grande error. Ahí estaba localizada, en un terreno montañoso, como a 20 kilómetros de Jericó, como a 500 metros a nivel del mar. Y el ejército nos habla la topografía del lugar, que el ejército para tomar ahí tenían que escalar una montaña, tenían que subir, y subieron confiadamente, pero pronto tuvieron que bajar, dejando a 36 compañeros muertos detrás de ellos. Moisés ya les había advertido anteriormente en Deuteronomio 32:30 que un soldado haría huir a 1000 y 2 a 2000. 3 soldados judíos, de acuerdo a Moisés, pudieron haber derrotado a toda la ciudad de ahí si la nación hubiera agradado a Dios. Dice Isaías 59:2, no se ha acortado el brazo de Jehová para salvar. No es que Dios no te haya querido bendecir. No es que Dios no haya querido darte un buen trabajo. No es que Dios no haya querido darte un buen marido o una buena esposa, pero tus pecados se han puesto en medio entre Dios y las bendiciones, y no es que se haya cortado su brazo, sino que tus pecados han hecho estorbo para que Dios te bendiga. Y es increíble que por el pecado de un solo hombre hayan muerto 36 soldados y una nación que pudo haber sido vencida por 3 soldados judíos, pero con Dios de su lado, fueron tristemente desbaratados. Josué en el versículo 6 se desanima y rompe sus vestidos, se postra en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová todo el día hasta caer la tarde. Y junto con él los líderes o los ancianos, y todos echaban polvo sobre sus cabezas. Aquí nos encontramos que este líder, que en Josué 6, versículo 27, había sido engrandecido, ahora estaba mortificado, angustiado y desanimado, simplemente porque sus mejores planes se habían desbaratado por ignorar que el pecado es el más grande enemigo de nuestras bendiciones. Cristo dijo en Juan 10:10, el ladrón, o sea, el Satanás viene para robar, destruir y para matar. Viene para robarnos, o sea, Dios me va a dar una bendición y en ese momento aquí está el brazo, dice Isaías 59:2, ya lo vimos, mi brazo no se ha cortado. Dios tiene aquí para darme una bendición, te quiere bendecir con algo Dios. Y el momento en que hace esto Dios, viene alguien y hace esto. ¿Quién es el que arrebata? El diablo. Ahora, el diablo no le puede arrebatar a Dios ningún regalo que Dios nos quiera dar si tú estás viviendo en santidad.
Ahí está Josué, llore y llore y llore. Versículo 7, le dice al Señor, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos. Aquí encontramos que anteriormente, ¿quiénes eran los descorazonados? ¿Se acuerdan cuando rodearon Jericó? ¿Cómo se encontraban los cananitas? ¿Recuerdan? Atemorizados. Los veían circular el primer día y el segundo día la vuelta, y la tensión aumentaba. ¿Y cuándo van a brincar contra nosotros? Estaban paranoicos, estaban esquizofrénicos, pero ahora se cambian los papeles. Y ahora los descorazonados eran aquellos que eran victoriosos, aquellos que Dios les había dicho, no te dejaré ni desampararé. Ahora el ejército con su líder, Josué, estaban echándose polvo. ¡Ay, Señor! ¿Por qué perdimos? ¿Por qué nos fue mal? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué se fue mi novio? Ahora ellos eran los descorazonados y ellos eran ahora los atormentados. Las cosas cambiaban y ahora el general, que no había conocido la derrota, se encontraba postrado delante del arca con sus líderes, humillado para decirle a Dios por qué Dios los había abandonado. Versículo 10. Jehová le dice a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Noten ustedes que hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Hay tiempo de vivir, hay tiempo de morir. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Cuando es tiempo de actuar y tú estás orando, tus oraciones no son escuchadas, porque el tiempo de actuar es el tiempo de actuar y el tiempo de orar es el tiempo de orar. Y ahorita Josué estaba equivocándose, porque no era tiempo de orar. Y Dios le dice, párate. Lo dejó todo el día que orara y que se humillara y le dijo, párate. ¿Por qué estás tú llorando? ¿Por qué estás tú como un bebé sobre tu rostro? Y le contesta en el versículo 11, Jehová a Josué, Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Han tomado del anatema. Han hurtado. Han mentido. Han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema del medio de ustedes. No podemos avanzar en la vida, no podemos tener victoria, no podemos triunfar. Dios no nos puede contestar si no vivimos en santidad. La ley de Jehová es perfecta. No hay nada torcido ni perverso en ella. La fe es por el oír. Si tú dices que crees en la Biblia y tu vida no es limpia y no es pura, tu fe es la fe de los demonios, porque la fe sin obras es muerta. La lección es muy clara en esta noche. Dios no podrá luchar a nuestro lado, no podrá defendernos. Dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que ¿no oí? De los que le temen y los defiende. Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive cerca de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vive cerca de Dios? Dice el Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? El que anda en integridad. A Josué le dijo Dios, quítate tus zapatos que estás pisando tierra santa. A Moisés, quítate tus zapatos porque estás pisando tierra santa. Cualquiera que quiera caminar en mis terrenos, cualquiera que quiera caminar conmigo, dice Dios, ¿podrán andar dos juntos si no estuviéramos de acuerdo? ¿En qué tenemos que estar de acuerdo para caminar con Dios? En caminar en santidad. Si voy a caminar con Dios, tengo que estar de acuerdo que Él es santo. Estoy de acuerdo que eres santo y que tú quieres que yo sea santo. Una vez que hay este acuerdo, caminamos juntos. Mientras no hay este acuerdo de santidad entre Dios y yo y Dios, no podemos llegar, porque Dios se va para acá y me deja solito.
Y yo creo que estoy caminando con Dios y dice 1 de Juan 1, el que dice que conoce a Dios y anda en tinieblas, el tal es mentiroso. Porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Dios les abandona, les deja perder, les deja sufrir la derrota, porque el pecado es la causa de todos nuestros malestares, sufrimientos, desánimos, angustias, incertidumbre y todo aquello que Dios no quería para nuestra vida. Los pensamientos de Dios para nuestra vida son de paz. He venido para que tengas vida, dice Dios, para que vivas, aunque sea con frijolitos y totopitos, pero comidos a gusto, con paz y tranquilidad en tu casa y en tu corazón. Para que sepas que la mujer que yo te di es la mujer de tu vida y con ella vive, a ella séle fiel, a tu esposo séle fiel, para que yo los bendiga, dice el Señor. ¡Entiéndelo! Si tú crees encontrar un oasis en otra mujer o en otro hombre, es el engaño del pecado. Son oasis que no existen. Échate el clavado y vete tras de esa muchacha y tarde o temprano te vas a descubrir que fue un engaño, que fue una mentira. Porque dice Malaquías 2 que Él quiere una semilla santa de nosotros, que nuestra descendencia sea santa, que nuestros hijos puedan ver en nosotros el ejemplo de la lealtad y la fidelidad de los votos matrimoniales. Finalmente, versículo 16, Josué se levanta de mañana, hace acercar a Israel por las tribus y toman a la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, es tomada la familia de los de Sera. Y luego hace acercar a la familia de los de Sera por los varones. Y de ahí toman a Zabdí. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ya sabemos que entonces comienza a confesar. Acán, la frase, da gloria a Dios, era la forma oficial de cómo hacían los juramentos en Israel. Puesto que la ley de Israel prohibía que los miembros inocentes de una familia fueran castigados por los pecados de sus parientes en Deuteronomio 24:16, observemos que la familia de Acán es destruida con él. Entonces esto nos demuestra que la familia de Acán también, cuando Acán llegó a su casa con lo robado, la esposa y los hijos estuvieron de acuerdo, porque su deber era denunciarlo inmediatamente. Se hicieron cómplices del pecado al haberlo apoyado y no denunciado. Tanto mata el que mata la vaca como el que estira la pata. Si tú ves a un hermano que comete pecado, si tú ves a un hermano que el domingo se llevó una bolsa o que robó algo y tú no lo denuncias ante los líderes, tú eres cómplice de ese pecado y el juicio de ese pecado que Dios le manda al hermano también te lo manda a ti por ser cómplice y partícipe del pecado. Su casa fue juzgada de una forma tremenda y aquí encontramos que es casi siempre al período de la historia de alguna época bíblica, Dios ha castigado de forma dramática el pecado. Cuando fue edificado el tabernáculo, Nadab y Abiú invadieron el recinto sagrado y Dios los mató. Levítico capítulo 10. Cuando David quiso restaurar el arca, Usa se atrevió a tocarla para que no se cayera y cayó muerto inmediatamente. Segunda de Samuel capítulo 6. Al principio de la historia de la iglesia, Ananías y Zafira quisieron robar a Dios y cayeron muertos inmediatamente. Y la muerte de Acán era ciertamente una advertencia de que la palabra de Dios no se puede tomar a la ligera. Dios castiga el pecado tarde o temprano. Y quiero acabar leyendo Primera de Timoteo en el Nuevo Testamento capítulo 5. Versículo 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio.
mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dios es amor, y Dios también es un Dios santo, y es un Dios que ejerce la justicia, y Él tiene que castigar siempre, siempre, siempre el pecado en cualquiera de sus maneras que se manifieste. Qué bendición tenemos nosotros en esta noche para recordar las palabras de la primera carta de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y no juzgarnos y lavarnos de todas las maldades que hayamos hecho. Solamente ponte de acuerdo con Él y dile esta noche con tu rostro inclinado: